presente ejecución hipotecaria, el banco no era el dueño de la deuda que estaba reclamándole al hipotecado. Entonces, pero se han hecho miles y miles de desahucios y cientos de miles de desahucios incumpliendo, o sea, de manera ilegal, porque esta circunstancia, pues los jueces nadie la veía. Entonces, el grupo de trabajo conoció esto y nos pusimos a investigar, y entonces resulta que hemos visto que hay una cosa que hemos llamado un truco de magia, que consiste: uno firma una hipoteca y entonces en el momento de la reclamación el banco dejó de asumir el riesgo de ese posible impago, y entonces está en sitios que no se sabe dónde están, en una especie de nube financiera que luego, porque esta intervención la vamos a dividimos en dos intervención. Yo voy a decir una parte, el compañero va a explicar la otra parte más profunda de la parte financiera. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se firma una hipoteca, en el contrato hay una cláusula que se llama habitualmente cesión de crédito. Entonces, esta cláusula lo que dice es que el banco puede ceder lo que es el derecho de crédito, o lo que es se lo puede ceder a un tercero, y no dice nada a la persona con la que ha firmado el préstamo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ya de manera previa, el banco ya prevé que va a dejar de asumir ese riesgo y lo va a poner en una cosa que se llama un fondo de titulización, y entonces va a dejar de asumir el riesgo, y estos fondos de titulización pues son los que se encargan de asumir el riesgo y luego hacer montones de operaciones financieras para que ellos también a su vez beneficiarse con todo el posible impago. Entonces, cuando llega la ejecución hipotecaria, el banco asume el rol de cobrador del FRAC del hipotecado, sin ser realmente el acreedor de la deuda. En lo que hemos descubierto esto, le hemos dado una forma de defensa jurídica para el hipotecado para que no siga siendo desahuciado ilegalmente, y entonces, es decir, una nueva arma más para poder combatir los desahucios. Bueno, entonces hemos encontrado que esto se llama técnicamente falta de legitimación activa. Es decir, el banco no tiene legitimación activa para poder reclamar porque no es el dueño de la deuda, la ha vendido a otro ese préstamo y otros miles más, creando fondos de titulizaciones, y entonces pero se sigue presentando en los procesos, inicia el proceso de ejecución hipotecaria y dice: yo soy el dueño de la deuda, y eso es mentira, eso es falso. Entonces hemos investigado con profundidad sobre todo ese tema. Hemos a un kit que existe jurídico, de los muchos que hay para lo que es ayudar a los hipotecados a que se defiendan los tribunales frente a los bancos, junto a toda esa vorágine que ha habido de financiación anticipado, cláusula al suelo y demás. Pues entonces se añade esta otra ilegalidad nueva, que este concepto empieza de una manera muy sencilla con lo que os he explicado, pero todavía no sabemos dónde acaba, porque la parte corta, llamémoslo así, es la defensa en el corto plazo del hipotecado, para que en primera instancia gane. De hecho, tenemos como más de 30 sentencias en primera instancia donde el juez ha estimado el concepto de falta de legitimación activa, y entonces ya ha fallado a favor del hipotecado. Pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, luego el banco ha recurrido, y entonces vamos a segunda instancia y ya estamos en una especie de lucha, ¿no? Para ver cómo vamos contra esa segunda instancia y demás. Y luego está la parte más financiera, donde podemos ir a otros niveles, pero que se ya va a explicar el compañero ahora, ¿no? Entonces nos quedamos la parte corta, de corto plazo, de corto término, para defender al hipotecado y que podamos pueda seguir en su casa. Y luego ya vemos otras consecuencias. Muy bien. Gracias, compañero. Mi compañero Óscar os ha empezado a explicar, digamos, el contexto general en el que se inscribe la lucha de nuestro grupo, del grupo de titulizaciones. Estamos encuadrados dentro de la Coordinadora de Vivienda de Madrid. Estamos... No se oye nada, vale, pues lo siento. Estamos... Bueno, empiezo de nuevo. Óscar nos ha explicado cuál es el contexto general de nuestro grupo. Somos un grupo que pertenece a la Coordinadora de Vivienda de Madrid, que incluye a todas las partes de la Comunidad de Madrid y también las asambleas de vivienda. Entonces, nuestra lucha de momento se ha centrado más en las consecuencias, sobre los afectados por hipotecas, puesto que la cuestión de la titulización empezó con las hipotecas. Digamos que este asunto está muy relacionado con otros asuntos
que tiene que ver con la estafa financiera en su conjunto. Es decir, la estafa financiera se articuló mediante un modelo de negocio que es, en parte, el de las titulizaciones, pero que empieza con otra cosa, que es la sobretasación de las mismas hipotecas que se conceden. Es decir, hay un paso previo que es muy importante, que es tú vas a comprar una vivienda, bueno, se iba durante la etapa de la burbuja inmobiliaria, se iba a comprar una vivienda, se pedía una tasación y esa tasación es la base para constituir el importe que se paga por las hipotecas. Bueno, pues digamos que también otros compañeros que están colaborando y con los que vamos a empezar a colaborar, en parte nosotros también del TCJ precisamente, para la cuestión concreta de los casos de Bankia, pero no es solo para los casos de Bankia para los que se ha utilizado la sobretasación, sino también para las hipotecas que se han constituido durante la burbuja inmobiliaria para todos los bancos y cajas. Pues entonces la sobretasación es el principio. Esas las tasaciones, por así decir, de las viviendas son falsas. Se han hecho mediante un método de comparación que no es real. Entonces, ya podemos decir que desde el principio el importe que se va a pagar por una vivienda era un importe que estaba muy sobrevalorado. Después, esas hipotecas que se concedían estaban llenas de cláusulas abusivas, entre ellas, por ejemplo, algunas de las más importantes, que son la de vencimiento anticipado, que es realmente un abuso total, puesto que significa que cuando una persona entra en un problema de paro, un problema de una enfermedad o cualquier situación familiar y deja de pagar una hipoteca, o sea, no puede pagar su hipoteca, simplemente con una cuota que no pague, con una sola cuota que no pague, el banco tiene derecho a reclamar el importe total y a la vez, cual es absolutamente imposible. Entonces, esas hipotecas que estaban sobretasadas, que están llenas de cláusulas abusivas, inmediatamente también el modelo de negocio de la banca durante la burbuja inmobiliaria lo que hacía era titulizarlas. Prácticamente hemos descubierto que de los más de 600 fondos de titulización que tienen todas las cajas y bancos de España, prácticamente se titulizaban las hipotecas que estaban en esos bancos al año siguiente, incluso a veces hasta meses después de haberse constituido. Entonces, este modelo de negocio, ¿por qué se hacía? Yo quisiera, como esto es una cosa compleja y larga, voy a simplemente destacar las dos cosas más importantes, en nuestra opinión, en este asunto. Una es el riesgo. El riesgo, el objetivo para los bancos era quitarse el riesgo de esas hipotecas y seguir engrasando el modelo de la burbuja inmobiliaria. Es decir, para poder, los bancos, debido a sus limitaciones financieras de capital, no pueden conceder hipotecas ad libitum, de manera infinita, sino que tienen que liberarse de una parte de esa deuda vendiéndola. Y eso es lo que hacían mediante la titulización. Al constituir fondos de titulización, pasaban el riesgo a otras personas, otras instituciones, bueno, que eran los bonistas. Son las personas o instituciones en muchos casos, que compran los bonos de titulización. Entonces, a partir de ese momento tenemos que ver que hay varias cosas que son lo que ha comentado el compañero. Los bancos ya dejan de ser los acreedores, dejan de ser dueños de la deuda, dejan de ser los acreedores de la deuda. Sin embargo, para los afectados y afectadas por las hipotecas, los bancos han seguido iniciando un proceso de ejecución hipotecaria en los juzgados como si fueran los dueños de esas hipotecas, lo cual es realmente falso. El grupo de titulizaciones entonces nos hemos ocupado de investigar esto. Esto tiene una vertiente que tiene que ver directamente con la vivienda, por eso estamos dentro de la PA y la Coordinadora de Vivienda, pero también la verdad que nos hemos dado cuenta de que esto supera con mucho, las consecuencias de esto supera con mucho cuestiones meramente de vivienda, puesto que realmente, si vemos, ha sido lo que han comentado nuestros compañeros del TCJ, esto tiene que ver con la estafa financiera y con los recortes que se han hecho, puesto que los bancos que concedieron esas hipotecas y que inmediatamente titulizaron y crearon junto con sus gestoras de fondos que realmente son parte de ellos, puesto que están participadas por ellos mismos, son parte de su propiedad, pues todas esas o sea, esos bancos han perdón porque me he perdido un momento, ¿qué estaba diciendo? De las gestoras. Las gestoras, sí. Las gestoras, bueno, son parte de los bancos. Entonces, tenemos que ver que esto es parte de una estafa financiera
puesto que esos bancos han sido rescatados por el Estado. Entonces, ese proceso de titulización es el proceso de conversión de la deuda privada en deuda pública, esa deuda que hemos pagado todos. Y las consecuencias son evidentes. Las consecuencias fueron los recortes en educación, en el sistema de todos los servicios sociales, en educación, etc. Entonces, creemos que las consecuencias de la titulización como modelo de negocio de los bancos superan con mucho lo que tiene que ver con la vivienda. Lo que pasa que es un esfuerzo muy grande investigar todo esto, puesto que hay